Buenos días a todos y bienvenidos a nuestra 10ª edición de Immune Exchanges. Hoy hablaremos sobre el metaverso, si es una ficción o es una realidad o dónde estamos y qué significa. Para los que seáis nuevos en esta iniciativa de Immune Exchanges, Immune Exchanges es una serie de mesas redondas que hacemos todos los meses dirigidas a directivos y responsables de negocio con el objetivo de compartir conocimiento y experiencia de la mano de nuestros expertos. En este caso tenemos a Javier, a Marc y a Susana, que en breve se presentarán. Y bueno, quería agradecer en primer lugar a la Cámara de Comercio su participación en este evento y su colaboración. En segundo lugar, por supuesto, a nuestros queridos expertos, speakers, que nos dedican un poco de su tiempo para estar con nosotros y compartir conocimiento. Y, por supuesto, agradeceros a todos vuestra participación en este evento y en especial los atrevidos que ya empiezan a venir al campus. Tenemos poquitos, pero ya vamos llenando poco a poco y esperamos que la próxima vez vosotros, los que estáis conectados online, también os atreváis y empecéis a venir y a conocer nuestro campus y a participar en Immune Exchanges desde aquí. Bueno, pues con esto ya no pierdo más tiempo y doy lugar a Susana, que es nuestra moderadora en el evento de hoy. Susana, por favor, todo tuyo. Gracias, Ana. Buenos días y gracias a todos por dedicar esta mañana de viernes, ¿no? Casi la última semana de febrero. Yo os voy a presentar a los dos profesionales que hoy vienen a participar y a contar su experiencia. Tenemos el lujo de contar con dos personas que ya han vivido el metaverso, con lo cual no son teóricos, no vienen a dar un speech de lo que puede llegar a ser, sino de que son personas que ya han estado bien disfrutando la realidad virtual, como es el caso de Marc Williams, que es Head of Marketing de Banger Games, y yo le he conocido hace tiempo como gamer, aunque no lo parezca por la edad que tiene, parece que es más joven de lo que aparenta. Tiene muchos años en el mundo del eSport y ya tiene esa visión, o ya tenía él esa visión de cómo el mundo del eSport iba a cambiar. Y por su lado está Javier Plazas. Javier Plazas es Strategic Foresight del universo del lujo y también participa mucho en innovación relacionada con transformación digital. Igualmente, ahí donde lo veis, es de las personas que sí ha entrado en el metaverso, sí ha podido tocar y disfrutar y sentir y además identificar qué se puede hacer desde la visión de las empresas, ¿no? Entonces, si os parece, toda la charla vamos a ir de, si os parece a vosotros dos, de más a menos, ¿vale? Para que los que estén, muchos no entenderán qué es el metaverso, pero sí me gustaría que esta charla fuese especial y diferente, precisamente porque los dos tenéis experiencia, ya habéis vivido en esa otra realidad, ¿de acuerdo? La primera pregunta que os lanzo, y empezaría contigo, Javier, ¿qué es el metaverso y qué no es? Bueno, pues el metaverso lo que no es mundos separados. ¿Qué es? La conexión entre diferentes entornos virtuales. Es que podemos visitar de uno a otro sin necesidad de logarnos, es decir, que tenemos una identidad digital y un wallet, una cartera que podemos utilizar en los distintos mundos virtuales. Lo vamos a simplificar el mensaje, que yo creo que hay mucho ruido, yo creo que tenemos que aterrizar y no irnos a palabras muy técnicos, sino que aterrizar, ¿no? Y ¿qué no es gaming y qué es comunidad? ¿Qué no es web 2.0 y qué es web y qué es el metaverso? Es la evolución natural de Internet, que es el web 3.0. ¿Qué no es competencia y qué es compartir? A nivel filosófico, sí. No es tanto la competición, sino que está más ligado al gaming, que es un sesgo también, porque el gaming no solo es competición, sino también es comunidad, es colaboración, es participación, pero el metaverso sí nos va a llevar a un... que no es estático, que hay muchas personas que tendemos a pensar que el metaverso es estático y que nos va a llevar a cierto sedentarismo, y el metaverso va a ser muy dinámico.
muy dinámico. Bueno, se me ocurren muchas cosas, pero creo que... Desde tu que punto con de Marc- vista, Marc, Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que la definición exacta, si lo miro desde la parte que yo conozco, que es el gaming, es la capacidad de poder trascender de los ecosistemas fijos que hasta ahora a los que hasta ahora estamos acostumbrados. Es decir, es la capacidad de poder salir de un ecosistema cerrado donde el publisher o el desarrollador marcaba las reglas y si lo pensaras en un formato 2D, como esos gráficos, ¿no? que se ven en PowerPoint donde tienes un círculo y otro círculo que se pone por encima y hay una pequeña parte donde los dos círculos tocan, esa pequeña parte donde los dos círculos tocan y se crea un tercer objeto, ahí es donde el metaverso empieza a tener correlación, donde dos sectores que aparentemente estaban cerrados y eran ecosistemas únicos empiezan a compartir una pequeña franja de información, que la idea es que cuantos más círculos se vayan poniendo encima de los ecosistemas, más información se empezará a compartir. y experiencias, ¿no? Experiencias, comunidades que anteriormente quizá no tendrían nada en común, empiezan a compartir una pequeña franja de información en común, que eso lo que hace eventualmente es que los dos círculos se vayan acercando, sus comunidades cada vez tengan más cosas que contarse y aprendan más la una de la otra. El gaming, desde mi perspectiva, suele ser una de las primeras industrias que suelen ponerle a los desarrolladores, tanto de hardware como de software, la demanda o la capacidad de poder vender esas ideas y que tengan una salida comercial. Y lo curioso es que creo que en este caso, no sé si estarás de acuerdo, el gaming no ha sido necesariamente el driving force de todo esto. Han sido más un concepto de datos, un concepto de compartir información, y por primera vez el gaming parece un poco que está a expensas de ver qué es lo que ocurre. El usuario de gaming sí que es el que está pidiéndole, oye, quiero poder hacer X, Y, Z, pero lo que es la industria del gaming va un pelín por detrás, que es en cuanto a lo que esperamos, ¿no? De sí, ellos. sí, En sin cuanto a lo duda. que esperamos. El usuario está demandando mucho más rápido el cambio que el propio publisher o el desarrollador hasta ahora ha sido capaz de dar. Ha sido capaz de... Es curioso que nos cuesta mucho definirlo, ¿verdad? Y es verdad, porque yo creo que es casi un constructo, ¿no? Empezamos cada uno a definir qué es el metaverso, qué no es, y es complicadísimo, porque todavía, como estáis diciendo, son distintas áreas y realidades y visiones de cómo van a ser esas experiencias. Y en lo que sí creo que estamos todos de acuerdo, lo que no es el metaverso es simplemente una experiencia de realidad virtual. Como está diciendo Marc, los gamers ya llevan en el entorno de realidad virtual y ahí están tranquilos. No son ellos los que están pidiendo ir hacia allá. Y en tu discurso tú comentas, el metaverso es diferentes realidades, no hay una diferencia entre lo online y lo offline. Es una extensión de nuestra vida física también. Uh-huh. Suelo compartir el término phygital, es decir, que hay mucha tendencia a pensar que el metaverso nos va a aislar, que nos va a suponer vivir en un entorno paralelo y más está muy lejos de la realidad. Realmente pasaremos tiempo, pero los dos mundos están conectados, es decir, que las experiencias que vamos a poder vivir en los entornos virtuales nos van a poder van a tener reflejo en nuestra vida física. Es decir, que empresas de retail, empresas de servicios van a estar presentes y vamos a poder gestionar determinadas tareas administrativas o compras que van a tener repercusión, las vamos a recibir en nuestro domicilio. Es decir, que los dos mundos están interconectados. Creo que hay una tendencia bastante fuerte a pensar que en el aislamiento, en el sedentarismo, en toda la parte negativa de salud mental, pues exactamente vienen a ser los sesgos que se suelen tener con el gaming, por desconocimiento también. Entonces, abro una
vía de exploración también hacia incluso verticales que van a poder tener visibilidad en el metaverso para solucionar problemas del mundo físico. Esto ha pasado con el sector salud. En ocasiones en entornos virtuales se detectan hábitos de comportamiento o determinadas dolencias que en un momento dado pueden tener cura en el mundo físico. Podemos hablar de bullying, por ejemplo, o de identidad. Animal Crossing durante la pandemia ha sido refugio de muchísimas personas que han estado aisladas y hemos estado, bueno, pues obviamente confinados, y Animal Crossing ha sido un espacio donde las interacciones entre personas han dado pie a una mejora de la salud mental de muchas personas, precisamente por ese aislamiento físico que teníamos, esa incapacidad de movernos. Sí te permitía en el juego poder interactuar con personas de todo el mundo y en ocasiones comunidades con problemas o con objetivos comunes. Y en esos entornos las personas sí suelen abrirse más que incluso probablemente con familia, amigos o su médico. Sí, claro. Pero decías una cosa y estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay mucho ruido en este sector. Suele ocurrir, ¿eh? En el gaming, por lo menos, cuando salieron los esports, había muchísimo ruido alrededor de si era posible que hubieran... Claro, ahora lo digo y todo el mundo dice no. Obviamente que sí, pero cuando empezaron los esports, nadie se creía que un jugador de videojuegos se pudiera ganar la vida. Sonaba a Ciencia ficción. Ciencia ficción, incluso tenía un elemento un poco Negativo y satírico de decir dónde estamos llegando con esto, cómo es posible, qué va a ocurrir con la juventud si damos el mensaje que jugando a los videojuegos te puedes ganar la vida, va a ser un desastre. Claro, no lo pensamos que diciendo lo mismo de pegarle patadas a un balón, como ya está tan inerte en la sociedad de que pueda ser futbolista y que muchos chavales aspiran a ello, eso no es problema tener ese mensaje a un colectivo de chavales, chicos y chicas de 8, 9, 10 años. Pero el videojuego se ve como un formato un poco más zombie, ¿no? más sedentario. Uh-huh. Está ocurriendo exactamente lo mismo ahora. Una de las cosas que me preocupan mucho es que es esa falta de entendimiento que no ocurría con los esports, que era un sobreentendimiento. Entiendo exactamente lo que me estás diciendo y no me gusta. Ahora es que hay una percepción de que tiene que ser realidad virtual. Y a mí eso en particular me parece que es un error, porque la realidad virtual al metaverso es un añadido, que es un nice to have, pero no es una necesidad. Es decir, la percepción que están dando los medios de comunicación es que el metaverso es totalmente inmersivo a nivel experiencial y no hay una razón para ello. Y el gamer, que en teoría iba a ser quien cogía la bandera de la realidad virtual y llevaba esa industria y esa tecnología hacia arriba, el gamer es de los que menos han subido a la realidad virtual. Si ves el número de publishers y el número de juegos, incluso con las Oculus Rift, que también estaban llamadas con 300 euros, que son las gafas de Facebook, a revolucionar y que todo el mundo iba a tener una, soy de los que creen que eventualmente todos tendremos gafas de realidad virtual, pero no se van a parecer a las que se están a las que estamos ahora viendo. Y los medios de comunicación están vendiendo el concepto que estas gafas y esta capacidad de realidad virtual, sin ellas no hay metaverso. Y no es así. No, al revés. O sea, el metaverso está ocurriendo, en mi opinión, debido al blockchain, no debido a la realidad virtual. Y es un mensaje que tienen los medios y es la realidad que viene por debajo, que es la base del metaverso que está pasando por debajo del radar, por así decirlo. Y eventualmente todos estaremos metidos dentro del metaverso sin haber necesariamente puesto unas gafas ni haber interactuado de una forma virtual con el ecosistema. Antes de entrar a ese detalle de qué tipos de opciones, de experiencias de realidad entendéis vosotros ahí, me gustaría preguntaros si todavía no está definido, si todavía no sabemos cómo se construye,
si hay muchas empresas que están todavía diciendo esto qué es, y el mismo título de casi todas las ponencias, esto es realidad, ficción, ¿qué es esto? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Qué es lo que ha provocado que esta sea el del momento? Yo no os estoy llevando a decir esto va a ser una burbuja o no, no lo va a ser, son muchas tecnologías alineándose en el momento oportuno. Pero ¿por qué hay tanto ruido ahora desde vuestro punto de vista? Pues esto suele ser bastante habitual cuando hay en momentos de crisis en la humanidad. O sea, cuando se habla de futuro, es muy habitual que se hable de futuro después de guerras mundiales, de crisis económicas, y de la pandemia ha supuesto también bueno, pues la necesidad, muchísima incertidumbre, y probablemente toda esta unión de tecnologías en este momento nos lleva a hablar más de futuro. Entonces la humanidad necesita también nuevas referencias. Como tener Exacto. una mirada, ¿no? Exacto. Y una mirada optimista, algo correcto. nuevo. Y a nivel empresarial también. No es casualidad que si las carreras aeroespaciales se han dado siempre después también de, bueno, pues la competición entre bloques. El espacio y el futuro siempre ha sido un refugio también después de crisis potentes, ¿no? Y en este caso, pues la pandemia también nos ha ayudado a digitalizarnos más. Entonces ha sido como una tormenta perfecta. Conjunción, ¿no? Exacto, pero no solo desde el punto de vista tecnológico, que en muchas ocasiones le damos demasiada importancia a la tecnología, que la tiene obviamente. Hay que valorar también la parte social, la parte económica. O sea, los 5 drivers de las macrotendencias, que son la economía, los cambios medioambientales, los valores, los cambios en la población. Sí. Y bueno, esto nos ha llevado, y la tecnología en medio. Entonces, esos 5 drivers son los que hacen que se empujen términos como este en un momento determinado. No son fenómenos aislados. Habrá que ver la adopción también de estas tecnologías, y como totalmente de acuerdo con Marc, el futuro de todo esto va a ser el móvil. Tenemos la tendencia de, cuando hablamos de metaverso, las gafas y alguien en un mundo... somos 7.000 millones de personas en el mundo, que la parte demográfica es vital también. Yo estoy de ciencias políticas y por eso me voy siempre a la parte de aterrizo con la parte social, ¿no? Y la parte demográfica, que es vital, sobre todo para el desarrollo de estas tecnologías en determinados mercados. Y ahí Europa corre un riesgo de que somos mayores. Es decir, que la adopción de estas tecnologías por jóvenes están en otros continentes, mayoritariamente. Y África. Entonces, el papel de África, que está adoptando criptos, blockchain, sí, etcétera, va a ser vital también para el desarrollo de esto, como usuario en el business, en el B2C, ¿no? Pero creo que insisto, es la conjunción de 5 variables, o estos drivers, que nos llevan al desarrollo. Además del alineamiento de planetas, que se están alineando, ¿qué culpa tienen estas grandes Big Tech que de repente han hecho un cambio 180 grados en su estrategia? Zuckerberg cambiando hasta el nombre de su compañía y pone el sello Meta, o Microsoft, que hasta ahora todos sabíamos que este universo lo entendía desde el lado del hardware, haciendo sus gafas de realidad virtual que valen 3.000 y pico euros porque su enfoque es el business, y de repente hace 2 meses se gasta 70.000 millones en una compañía de juegos. ¿Qué parte de culpa tienen ellos de que estemos ahora todas las empresas que están hoy aquí diciendo, si estos miran hacia allá, yo tengo que empezar a meter el metaverso? ¿Cómo lo veis? Sí, lo partiría en 2. Uno es, como decía Javier, creo que también la pandemia, para mí la razón por la que se habla tanto del metaverso tiene mucho que ver con la pandemia. Si la pandemia no hubiera ocurrido, creo que esto hubiera ocurrido de una forma mucho más lenta, más gradual, sí. Y no tan rápida. Lo que nos ha enseñado la pandemia son 2 cosas, bajo mi perspectiva. Una es que por primera vez nos hemos dado cuenta que los cambios se van a producir, querramos o no. Es decir, la pandemia nos ha puesto en una situación de que hay cosas que no podemos controlar y que te obligan a cambiar, te guste o no. Y empezamos a tener conversaciones sobre, vienen cambios, no sé si me gustan o no, pero empiezo a darme cuenta que no hay nada que pueda hacer contra ellos. Y estas conversaciones del metaverso, y la razón por la que incluso, sorprendentemente, hay mucha resistencia a querer aceptarlo, incluso a entenderlo.
yo por lo menos no me hubiera esperado que hubiera habido esa resistencia, estoy un poco cansado de tanto cambio y de tanta rapidez. Oye, acabamos de terminar con esto, darme un poco de tranquilidad para empezar a volver a disfrutar de lo que había anteriormente a la pandemia. Y segundo, creo que la razón por la que las empresas están en una situación, no diría de pánico, las Big Tech, pero sí es una situación totalmente anómala en la que empiezan a darse cuenta que empresas medianas y pequeñas pueden llegar a hacer una serie de cosas que antes solo estaban al alcance de presupuestos enormes. Y que si contratan a McKinsey y McKinsey entra y empieza a hacer un desarrollo de, bueno, estamos hoy aquí y 10 años estaremos aquí, cuando ven la gráfica de lo que significa 10 años en un sistema de blockchain, en un sistema de metaverso, de compartimiento de datos, donde antes todos los grandes tenían su ecosistema y competían contra otros ecosistemas. Esto era el formato de hacer negocios tradicional, que es yo contra ti. Y yo tengo mejor producto y yo tengo mejores servicios o tengo mejor postventa, lo que sea. Si empiezan a llegar circulitos más pequeños y competidores que son capaces de aparentemente ofrecer sistemas, información, servicios de la misma capacidad, teniendo una fracción del personal, de los costes. Ostras, claro, yo estoy seguro que tiene que haber, o sea, la cantidad de curro que tiene que tener McKinsey ahora mismo con esto debe ser salvaje. Y la cantidad de malas noticias que les están dando a los Big Tech tiene que ser aún peor. Y no me sorprendería nada que de aquí a los próximos 2-3 años la cantidad de Chief Executives que van a saltar de las Big Tech a montar sus propios negocios va a ser una cascada de saltos voluntarios. No es un tema de ir perdiendo puestos. Talentos. Al revés, me lo voy a montar yo solo porque veo que esto que antes parecía que iban a estar equipos de 300 personas, lo puedo montar con 30. En los videojuegos es exactamente lo que está pasando. Hay juegos que tienen la calidad y la capacidad de AAA donde los están montando 2 y 3 personas. Imagínate qué significa eso en un ecosistema donde era impensable antes de que con 3 personas pudieras competir contra una empresa de 500. Contra un Microsoft. Me encanta que comentes esto, Omar, porque ahora quería llevaros a bajar un poquito más a tierra y pensando sobre todo en las personas que están hoy aquí con nosotros, ¿qué oportunidades tiene una empresa que no sea una gran compañía en el metaverso? En este metaverso que vosotros veis, no en el que nos han demostrado hasta ahora. ¿Qué oportunidad puede tener cualquiera de construir? Hace apenas 2 minutos me has llevado al concepto del metacommerce, ¿no? Cualquiera puede entrar aquí y empezar a desarrollar. ¿Qué oportunidades veis así para cualquier compañía? De cualquier sector o de ejemplos concretos de sectores que ya conozcáis que están avanzando. Sí, pero principalmente lo asociamos mucho con producto y yo hago mucho hincapié en los servicios. Va a ser una extensión de la atención al cliente como lo han sido las redes sociales hasta ahora. Es decir, que yo a Iberia le voy a preguntar en el metaverso cómo va, a qué hora, si sale puntual mi vuelo en el físico. Es decir, que van a tener que estar presentes es una extensión de la vida física. Es decir, a mi compañía telefónica le voy a preguntar cómo va mi factura en el metaverso también, igual que puedo hacer una llamada. Es decir, que voy a poder comprar retail, experiencias inmersivas o no. Es decir, que ahí estoy de acuerdo contigo, por voz, exactamente. Vamos a poder visitar museos. El Museo del Prado, además, el Museo del Prado es muy activo y genera unos contenidos brutales, experiencias, incluido Animal Crossing. Es decir, que las posibilidades son infinitas, pero es una extensión del mundo real. Es decir, que ahora mismo sí es verdad que es un momento de explorar, porque probablemente de todo lo que estemos hablando ahora el año que viene se quede en un 20%, porque esto está en construcción y entrarán unos players, caerán otros, pero sí es verdad, sí es cierto que es momento en que las compañías deben dedicar tiempo y recursos a explorar los distintos
mundos virtuales que existen en la actualidad, definir qué audiencias, qué comunidades, qué users están en cada uno de ellos y apostar por la presencialidad o no, pero una vez que se ha hecho un ejercicio de exploración, de análisis. Porque sí es cierto que cada uno tiene sus características, tiene sus desarrollos, como decía Marc, para un gamer la latencia, la usabilidad todavía está años luz de un AAA, es decir, que por eso la adopción del metaverso por gamers va a tardar. Entonces, por jugones, o sea, son personas que están muy acostumbradas a la gráfica, a la velocidad y sobre todo este tema de latencia va a ser determinante. Pero sí hay muchísimas oportunidades, incluso para detectar a futuro qué necesidades va a tener la compañía en cuanto a estructura. Y vamos, yo no concibo ahora mismo un brand manager que no haya entrado ya en metaversos, porque el mundo del marketing va a cambiar, el mundo del branding va a cambiar de la misma manera que ha cambiado la forma de comunicar en web, en redes sociales y en la inclusión de TikTok, etcétera, con otros códigos y sobre todo, insisto, en la parte generacional. Va a ser muy interesante el incorporar talento joven, con experiencia o con visión, porque los códigos de cómo interactuamos y qué exigimos de las marcas en determinados mundos son universos paralelos. Entonces, ahora mismo, un director de marketing o directora, un brand manager, etcétera, necesita sí o sí formarse y explorar en estos campos. En el mundo del gaming va a ser salvaje la capacidad de crecimiento que tendrán pymes e individuos. Lo que creo que ocurrirá, y lo digo creo porque como gamer es lo que espero que ocurra, es que donde estará el ángulo de negocio será en cuando hayan propiedades, como pueda ser, pongamos un ejemplo, Grand Theft Auto, como gran AAA, que es un juego que sale cada 5 o 6 años, pero cuando sale se convierte siempre es el juego más vendido el año en el que sale. Tendremos la oportunidad de tener pequeñas pymes, pequeños desarrolladores, pequeños publishers que básicamente lo que le van a decir a Rockstar es: déjame dentro de tu ecosistema crear ecosistemas que estarán integrados en el tuyo, pero que tú no tienes ni el interés ni el tiempo de hacer. Por ejemplo, lo decía ahora mismo Javier y es básicamente lo mismo, que es Iberia le puede decir a Rockstar: déjame montarte un juego dentro de tu juego sobre aerolíneas y que se llamará Iberia y que el jugador cuando juegue, llegue a un aeropuerto y quiera coger un avión, entrará dentro de un segundo minijuego que pertenecerá a Iberia o quien decida hacerlo, pero no se habrá dado cuenta que acaba de cruzar una línea en el metaverso. Claro. Ha salido de un sitio, sigue dentro de un paraguas. Para el usuario es transparente. Para el usuario es completamente una opción normal. Más dentro de su entorno pero virtual en lo el que acaba de hacer es que acaba de añadir un elemento más al ecosistema, que es de un tercero, que añade valor a todo el círculo. Y claro, te digo esto con una aerolínea, pero puede ser exactamente lo mismo con una tienda, y es que estas pequeñas startups lo que les van a proponer a los dueños del IP es: bueno, pues tú haces aerolíneas, déjame proponerte yo hacer ropa, déjame yo proponerte hacer deportes, que puedas venir y ver un partido desde el juego, entres dentro de un estadio y veas un partido que en la vida real esté ocurriendo y simplemente es tú llegar con tu avatar. Y por eso no tiene que ser realidad virtual. Rockstar es 2D, es decir, es la experiencia que comentabais antes de saltar de un lado a otro sin necesidad de tecnología. Entonces lo que acabará ocurriendo es que habrán tantas pequeñas adiciones a ese primer ecosistema que cuando haya otro juego que haga lo mismo, en algún momento este ecosistema y a base de adiciones de pequeñas startups, tocarán en un sitio conjunto. Es como cuando hacemos lo de las pompas y se van uniendo pompas, parece, me estás llevando a esa imagen, o es la construcción de un puente sin saber cuál sería el final y en algún sitio los dos tocan. Y entonces todo eso lo tienen que hacer pequeñas empresas, porque
el gran desarrollador se ocupa del core. Ya. Y los pequeños serán los que vayan añadiendo esos. Por ejemplo, introducir dentro del juego un Museo del Prado. Y eso es posible que Rockstar no le parezca interesante, Claro. pero al Museo del Prado sí. Sí. Y Aparte estás hablando... te tienen que dejar a ti construir, Sí, que es claro. parte de la, que es Bueno, tú parte eres de la el dueño, esencia, eso es. Tú eres el dueño de ese Exacto. universo Esto es. y tienes que aceptarlo. ¿Qué ocurrirá? Que si los grandes publishers no se ponen las pilas y dejan que gente añada encima de su ecosistema, habrán juegos que no vengan de grandes publishers que básicamente lo que dirán es, no es que yo te deje, es que quiero que lo hagas. Eso es. Y convierto un universo donde no me tienes ni que pedir permiso. Sí, Tú se convertirán vienes como una y montas tu plataforma. estructura. Una plataforma. Y eso pues es viral. ¿Qué ocurre? Que en cuanto eso tenga una fuerza de suficientes gamers metiéndose dentro, utilizándolo, es un concepto un poco como Roblox. Roblox ha sido un buen ejemplo de cómo puede ocurrir que el gamer le obligue al publisher a decir, no, expande, esto es como tienes que hazlo más hacerlo. grande, porque si no, me voy a otro sitio. Me encanta que acabes aquí en Roblox, porque lo unimos un poco a que antes Javier ya decía, cuidado que vienen las nuevas generaciones. Nuestros peques... Y Roblox es móvil. Es móvil, es el metaverso que ellos juegan. En mi caso siempre digo, a mí mi hija no me pide euros, me pide Robux, que es el token que usa ahí, y ya incorpora en su lenguaje diario, créame, mamá, tradeo tu móvil por esto, y digo, ¿qué es eso de tradear? Entonces, la pregunta en la que me habéis inspirado los dos en la última conversación es, estamos hablando de algo que todavía parece ser que no existe, que va a ser como un Lego o esas pompas de jabón, pero los dos habéis tocado la palabra persona, tanto en las compañías donde tú decías los brand managers que empiecen a tocar. Y tú estás diciendo, desde el lado del usuario exige que haya esa apertura. La pregunta ahora ¿es el metaverso un catalizador de nuevas profesiones y de nuevas habilidades? Porque no tiene por qué ser una pyme. En el caso tuyo veo que por qué no va a ser alguno de los chavales que están aquí o estudiantes de Immune que empieza a decir, bueno, yo voy a desarrollar algo que en cualquier metaverso puedo hacer. O sea, que nos vamos otra vez, como pasó con la revolución del 2.0, no cambió solo las áreas de marketing, sino que necesitamos nuevos profesionales, ¿no? Va a haber ahí otro cambio de habilidades, cambio de skills. Donde la creatividad, una vez más, va a ser un elemento diferenciador. Porque si hablamos de experiencias y hablamos de adaptar lenguajes, códigos a las audiencias, se requiere una forma de pensar distinta. De hecho, se habla de una nueva Bauhaus, incluso a nivel arquitectónico, llevado al digital y hablamos de economías colaborativas y creativas. Es decir, que creo que las compañías, y pasa con el gaming, pasa con la música, pasa con el arte, que tiene la creatividad como elemento estratégico y no táctico, va a ser un elemento diferenciador, la incorporación de una nueva forma de pensar para dinamizar para construir y dinamizar con contenido estos espacios virtuales. Y tarde o temprano se convertirá en un canal de venta, al igual que Instagram o TikTok, pero primero se genera contenido y el canal de venta llega. Con las redes sociales pasó exactamente igual. Es decir, que al principio ninguna red social era un canal. Son canales de comunicación, ¿no? de contenido. Eso es muy interesante. Vendrá después. No creo que las empresas deban tener prisa por vender como canal, sino que va a llegar. De hecho, es que cuando comentabas, Susana, nos preguntabas sobre las Big Tech, ¿a qué se dedicará Netflix en los próximos 5 años? ¿A qué se dedicará? Va a haber movimientos brutales van a pivotar. Apple está pivotando al sector salud. Microsoft está pivotando también hacia el gaming. Es decir, que de la misma manera, y sobre todo que yo cuando me planto a pensar en todo esto, tenemos que pensar que industrias que tienen o marcas que tienen más de 25 años, ahora mismo corren el riesgo de quedarse atrás. Más de 25 años ahora mismo, si no pivotas o no generas o no entras en juego en otras verticales,
te quedas atrás. Entonces, el sector del lujo, por ejemplo, lo lleva haciendo desde 2015 aproximadamente, porque están construyendo el futuro de la vertical. Ya empezaron a trabajar con la generación millennial y ahora están focalizados exclusivamente en la generación Z y ya trabajando en la alfa, que la alfa es la que van a estar en el metaverso. Si no al 100%, pues Sí, un que lo dan por porcentaje sentado, enorme, ¿no? por supuesto. Sí. De tal forma que si vemos las colecciones que hacen las grandes firmas del sector del lujo, más allá de alta costura, es sportwear. Han incorporado talento creativo, como Virgil Abloh, como todos los grandes de la industria del lujo a nivel textil, generaron una revolución conceptual de las propias marcas y de las prendas. Y esas prendas, no es casualidad, que son las que se venden en NFTs, sneakers, Claro. hoodies, es decir, que lo que este sector, que también ha sido pionero en estar en Roblox, en blancos, están en todas. Nike, Adidas han comprado también terrenos. Obviamente es una vertical que de por sí es creativa. Y están preparadas, y vuelvo Totalmente. déjame que te pregunte, porque esa generación alfa, que yo la tengo y Marc también sé que la tiene, esa generación alfa, y lo uno a la pregunta de, oye, que esto nos va a provocar un cambio en las habilidades, skills y profesiones. Totalmente. Esas marcas de las que están comentando, ¿están preparadas para que alguien de la generación alfa, uniendo lo que decía Marc, es que van a salir ideas, la tecnología está disponible, tienen que estar preparados para que el desarrollo pueda salir tanto de una pyme como de una persona? Esas marcas de lujo están preparadas para que mi hija de 10 años le proponga la siguiente colección, porque mi hija, ella tiene su profesión dentro de su metaverso, ella decora casas, sí, y por las cuales sus amigas le dan su robus, y ahí entramos en el concepto ese de play to earn o no sé lo que harán. Pero veo que esa generación alfa ya da por sentado. Estas grandes marcas o compañías que estábamos comentando, ¿están preparados para que esa gente con su desarrollo profesional diga, oye, yo te propongo esta colección? Como nos está pasando en el mundo de lo uno a los NFTs, donde cualquiera puede hacer una colección de NFTs y se dispara, ¿no? Eso es un cambio cultural, no solo en las habilidades, sino en mentalidad, en mindset, ¿no? Totalmente. De hecho, es que dentro del sector de lujo ha habido un cambio generacional también. Ya ¿Sí? de Bernard Arnault, el consejero, propietario del LVMH, ya ha cedido, hijos y nietos suyos ya están gestionando empresas de las 70 y pico que tiene el conglomerado, ya están. Está habiendo un cambio generacional porque en ocasiones también es necesario que nos quitemos sesgos y miedos, sobre todo por la parte también de dinamización y de colaboración con otras verticales y marcas que no son de tu sector, de tu segmento, como es el caso del lujo, ¿no? Y de hecho es que ellos desde 2015, si no antes, tienen sus propias startups. Es decir, que están atrayendo talento, y es que ese talento lo consiguen gracias a que son marcas interesantes porque están en blancos. Entonces, claro. Para mí Burberry puede ser una marca por toda la historia que tenemos de cómo conocemos las marcas, principalmente en Europa, pero para un adolescente el hecho de que Burberry esté en blancos, le atrae trabajar para Burberry frente a otras marcas que no están. Reposiciona a la marca y la acerca a esa nueva generación. Gucci, ¿no? En el caso de Roblox, son empresas que también están presentes en estos entornos y que les hacen más accesibles y más cool, más interesantes incluso para trabajar. Es decir, que atraen talento también estando en esos espacios. Las verticales que no entren en esos espacios les va a costar atraer talento joven. Bueno, también es cierto que esas verticales, o sea, sí está ocurriendo una cosa que es la atomización de sectores que antes pensábamos que eran pilares fundamentales. Por ejemplo, la comunicación. Es decir, ahora comentaba Javier el ejemplo de redes sociales y creo que visto así
si miras las redes sociales de Telecinco y las comparas con las redes sociales de influencers, tienes gigantes que se están atomizando, donde su competencia ya no es Antena 3, su competencia es mundial. Y puede ser una persona o un grupito de personas que se dedican a transmitir una parte de la información, y Telecinco ya no puede competir contra eso. En Estados Unidos ahora mismo está ocurriendo un tema fascinante, que es el fin de la CNN. CNN ahora considera que está compitiendo contra un tipo que se llama Joe Rogan, que es básicamente hace podcast, y es un tío. Y es un tío que tiene un productor que es el que lanza la señal. Creo que esto va a ocurrir en muchas más industrias y va a ser medianamente imparable. Yo lo que me pregunto es si miramos a 20, 30 años, si el mundo va a ser un mundo lleno de startups continuas o si será un mundo con solamente 3 o 4 empresas, debido a la continua adquisición de todo lo nuevo que sale, lo estamos viendo en el gaming, sin duda, también en el sector del lujo. Todo lo que va saliendo que es medianamente nuevo, lo compro. Eso creo que eventualmente tendrá un momento donde ya no dé más de sí, ¿no? La velocidad del independiente, del autónomo, del startup, es demasiado rápida, demasiado elevada para estructuras muy grandes, muy fijas. Y yo considero que es, sobre todo a los próximos 10 años, va a ser un mundo para startups y para independientes que sean capaces de crear de una forma rápida, igual que está ocurriendo con los medios de comunicación, igual que las redes sociales. El problema que tienen las marcas con las redes sociales es que al final lo que cuentan es muy difícil hacerlo más interesante que lo que cuente alguien que no tiene absolutamente nada que ver, aparentemente nada que vender, y puede generar el contenido de una forma más atractiva. El metaverso, los chavales, los alfa, ya están dentro, no se dan cuenta, y tampoco nosotros quizá como padres tampoco nos damos cuenta, pero tampoco hay que darse cuenta de ello o decir si sí o si no, pero ellos ya están ahí. Va a ser una transición, no va a ser una transición, va a ser un incremento continuo, porque Roblox será comprado en algún momento por X, Y o Z, y esos dos universos se convertirán en un mayor metaverso, porque la intención será juntarlos. Como decías antes, al final es como un Lego, ¿no? Y volviendo la mirada otra vez a profesiones que están surgiendo, que ya estamos viendo, ¿no? Esta semana veíamos como compañías de Metrovacesa, ¿no? De repente ya ha decidido, como decías tú, voy a explorar y entro, ha seguido con su línea de su modelo de negocio y se ha aliado con alguien que le va a ayudar no solo a ese momento de compra-venta inmobiliaria dentro de un metaverso, sino que empezó, y ahí es donde os decía, ¿qué profesiones visualizáis? Yo empecé a ver el arquitecto virtual, ¿no? Sí. El que tú compras la parcela, pero tienes que construir tu casa. ¿Qué otras profesiones veis? La réplica de todo lo que sea real en un formato. Lo inmediato va a ser eso, yo ¿no? Yo creo que eventualmente casi todo lo que compremos en real, comprarás también la parte virtual automáticamente. Yo me puedo imaginar que entres en un Zara y que compres un artículo y en el proceso de compra, que lo harás con un wallet de blockchain, solo que no nos daremos cuenta, o sea, la transición de pagar con el móvil se convertirá en un wallet, que ahora mismo es algo que tiene un 1% de la población, pero eventualmente se convertirá en un wallet sin que tú te des cuenta, y te llevarás la bolsa con el artículo y en tu wallet tendrás el mismo artículo en digital. Y tú decidirás qué quieres hacer. Si te lo quieres poner en el avatar o no. Lo mismo con un coche y lo mismo cuando te compres una casa. Es decir, tu casa tendrá su avatar digital del mismo artículo que acabas de adquirir. Y podrás o no podrás o no querrás utilizar ese artículo digital. ¿Qué ocurre? Que se abre toda una puerta espectacular de cosas muy chulas por venir, que es, podrás comprar otros artículos digitales que eran reales, que estaban asociados a un artículo real de una persona, pero se lo podrás comprar, alquilar, vender, usar, pedir prestado e intercambiar. Claro. Pero todo lo físico creo que tendrá una pequeña parte, porque al final estás adquiriendo.
Es un poco como Spotify ahora, es decir, nadie que tenga Spotify considera que la música no es suya, no la tienen. ¿Por qué? Porque la utilizan. Ahora, sí que es cierto que incluso con los vinilos ahora, a mí me gustan mucho los vinilos, te dan la opción de al comprar el vinilo poder tenerlo en iTunes. Con la compra del vinilo tienes en digital el mismo disco. Entonces estás comprando las dos cosas. Bueno, esto es el principio, pero eventualmente será todo así. Con lo cual aquí abres esa otra melón, como digo yo, de ojo, que al unir las distintas tecnologías, la realidad virtual te da esa experiencia, que no es lo único, el gaming te permite esa engagement, ¿no?, con las acciones que está haciendo la empresa. Pero tú acabas de ahora abrir otra pieza importantísima, es ojo, que vamos a hacer que las personas, te has llevado tu vestido de Zara, lo tienes en casa, lo tienes en digital, pero gracias a estas plataformas de NFT, blockchain, empezamos a crear una economía nueva. Porque sí, es verdad, puedes vender tu vestido de Zara en Wallapop mañana, pero en el mundo digital también vas a poder. ¿Por qué no voy a tradear, como dice mi hija, con esos modelos, ¿no? Con lo cual empezamos a decir, uy, no solo vienen nuevas profesiones, sino anda, aquí empezamos a crear una economía, ampliamos la posibilidad de la economía para la persona de la calle, para el profesional. En digital tengan más valor que en real. Ya existe. Gucci vendió en Roblox una edición limitada, 15 días, y hay bolsos que se pagan por los digitales que se pagaron por ellos el doble o el triple que en el físico. Pero es que estamos viviendo la prehistoria de un acontecimiento que va a cambiar la humanidad. Entonces, ese bolso que ahora no le damos ese valor va a ser un artículo de exposición. O sea, quien tiene ese bolso, ese primer Gucci, tiene una joya incalculable. Es como el primer la primera tweet. edición o la primera edición del Quijote. Eso, para mí es el código de Hammurabi del entorno digital. Por ejemplo, el primer tweet, ¿no? Es decir, es que quien tenga esto es arqueología, es historia. Digital. Arqueología digital es historia. El valor digital muy posiblemente pueda ser mayor que el real, físico, es la facilidad que el artículo digital tendrá de generar un dinero que en físico es imposible. Es decir, el ejemplo del bolso de Gucci, al comprarlo en digital, es inmediato mi capacidad de poder poner ese artículo para ser alquilado en segundos. Y si tuviera que alquilarlo en físico, el proceso para poder alquilar un bolso de Gucci es muchísimo más largo, más complejo, tiene una serie de patas legales. Pues, si te lo quiero alquilar a ti, que te vas en una fiesta y lo quieres, bueno, pues necesito un seguro. Un seguro, imagínate, estás alquilando un Rolex. Alguien te o hay empresas que alquilan cuadros. O me lo rayas o no me lo devuelves. Claro, en digital esa problemática no va a existir. No va a existir. Lo vas a utilizar de esta hora a esta hora. Mi wallet, el smart contract que hagas en el alquiler del bolso empieza a tal hora, tal segundo y termina a tal hora, tal segundo, y el smart contract hace imposible que el artículo no vuelva a mi wallet. Es como la calabaza de la Cenicienta, ¿no? Sí. A esta hora empieza, a esta hora acaba. En cambio, en físico no tienes esa oportunidad. Y yo veo una industria del alquiler y del préstamo digital que va a ser brutal. Esa nueva economía. O sea, creo que, sobre todo creo, en el lujo creo que tiene un ángulo. Tardó en llegar, porque en ocasiones lo que tenemos que lo que tenemos que cambiar es la percepción y el concepto de lujo. O sea, al final son conceptos que van evolucionando también, y la tecnología... ¿Qué consideras que es el lujo? Claro, es que... Yo lo considero la escasez. Un bien escaso, exacto, altamente apreciado por un colectivo. Pero es que se da la paradoja de que ese bien escaso, en el entorno digital, es muchísimo más escaso que en el físico. Porque dices, ¿cuánto de escasez es un bolso de $1.500 si hay 1.000.000? Pero claro, esos días en Roblox sí que había 1.000 ítems. Es decir, y aparte que el acceso
es más complejo a día de hoy porque el público es más, o sea, es menor, necesitas tener una usabilidad, un wallet, etcétera. Entonces, sí se empiezan a dar paradojas, pero sí es verdad que estas adopciones, estos cambios, también son cambios sociológicos. Era impensable pensar en segunda mano en el sector del lujo hasta hace 5 o 6 años. ¿Cuál ha sido el driver más allá del social y la sostenibilidad? Volvemos a esos 5 que comentaba. La sostenibilidad es un elemento que ha acelerado también el proceso de segunda mano, incluso en el lujo, ¿no? Y la tecnología, los portales, los marketplaces como Vestiaire Collective, Claro. surgieron hace 7 años. Pensad que alguien iba a comprar unos zapatos de una marca de lujo de segunda mano era inviable, era impensable hace 10, ¿no? Entonces hay un proceso de normalización que viene de la moda y llega al lujo. Sin duda, la sostenibilidad y la tecnología son 2 de los drivers más importantes, y los valores, porque quizá hacemos mucho hincapié en la parte comercial o en la parte empresarial, pero grandes marcas están utilizando tanto el gaming como los metaversos para compartir valores. Es que para esas nuevas generaciones no necesariamente van a comprar y vender, que también obviamente esa es parte de la esencia del metaverso, pero la oportunidad de las empresas está en compartir valores, en generar experiencias que vayan más allá de lo que es el marketing, o sea, de lo que es el comprar-vender, la comercialización, sino transmitir valores de marca. Esto lo hace muy bien el sector del lujo en determinados, los Sims y en otros videojuegos en los que no necesariamente compran y venden, sino que están creando avatars de personas ya de la economía silver, es decir, que la inclusión, la diversidad de género, están haciendo acciones con el colectivo LGTBI. Es decir, que esto no es solo comprar y vender, y las oportunidades que tienen las empresas es de estudiar, de analizar de qué manera pueden tener presencia y de generar valor, claro, generar igual valor. que en el mundo físico. Sí. Pasamos, antes de que nos empiecen a venir preguntas, si os parece, vamos a atacar un poquito el lado oscuro, ¿vale? Que es el lado oscuro que también existe en el metaverso. ¿Cuál creéis que es? ¿Dónde está aquello que, sin ánimo de levantar aquí ni escandalizar, sino decir, hay ya algunas banderas, ¿no?, que se suelen levantar cuando surgen nuevas tecnologías, ¿no? Y en ese sentido, me estoy refiriendo a todos los temas que puede haber de sí, tenemos problemas con las generaciones nuevas y el bullying y el acoso, el mundo digital, ya no se queda el acoso en el colegio, sino te sigue en este mundo hacia el que va a ser una realidad inmersiva. Una parte a tener en cuenta en esa parte negativa de este mundo al que vamos. Y creo que desde mi percepción una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se cuenta de la situación. ¿A qué me refiero? Las noticias que oyes que puedan producir un poco de esa sensación de hacia dónde vamos, quizás no sea un sitio seguro, o tenga una serie de particularidades que puedan ser problemáticas. Cada vez que leo noticias, hace unos 2 meses había una noticia de un chico, además, que creo que había sido uno de los fundadores de 20, creo recordar, al que le habían entrado en casa y sí. le habían Sí. secuestrado, básicamente, Sí. para quitarle sus criptomonedas. Y claro, lees eso y es muy sensacionalista. O sea, estoy seguro que a la vez que le estaba pasando esto a este chico, habían cientos de robos en hogares que no estaban buscando criptomonedas, estaban buscando las joyas de la abuela, el dinero debajo del colchón, pero la noticia que se transmite es una noticia aparentemente asociada a una palabra que es hashtag ahora. Un blanco sobre y lo fácil que es esa sustracción de sus criptomonedas, que luego, curiosamente, él tuvo la capacidad de en cuanto se fueron, volver a recuperarlas de forma inmediata. Que esa parte, la historia no sale. No sale. Pero claro, por eso
a mí siempre me cuesta un poco hablar de la parte negativa porque creo que en general la percepción que se está realizando es con un sensacionalismo que es un poco, viene de lo que hablábamos al principio de el miedo al cambio, oye, estoy un poco cansado de tanto cambio tan rápido, dame un poco de tiempo para volver atrás, ¿no? Para volver a disfrutar de lo que había antes de todo esto. Entonces me estás intentando ahora meter otro cambio absolutamente radical. Es el rechazo, ¿no? Entonces, la parte negativa del metaverso, pues sinceramente, desde la parte del gaming, no la veo. Veo que realmente es todo beneficios. Y de nuevo, sobre todo beneficios a los medianos, a los pequeños. Sí que puede tener un problema el gran publisher, el gran big tech, sí que puede tener un problema. Claro. Y quizás también es parte de la razón por la que se transmiten tantas noticias tan impactantes y aparentemente sensacionalistas, pero no veo una parte oscura. A veces yo cuando interpreto estas noticias digo, bueno, es el reflejo de la sociedad. No es que esto es scam, si hay estafas, es el reflejo de la sociedad. Que los que son los malos siempre van un pasito por delante y usan la tecnología para seguir haciendo lo que, como tú dices... Pero ahí el riesgo es cuando llega el mainstream. Ese es el riesgo, es el mainstream. Cuando se adoptan las tecnologías o todo por la masa. Pensad que los creadores de todos estos entornos y todos los cracks, todos los genios de la tecnología, todos han sufrido bullying. Todos. Porque han sido los nerds. Y ahora hay una nueva generación, porque ya Bill Gates, Elon Musk y tal, ya están pasando. De hecho, es que, como comentabas, Jack Dorsey deja Twitter, está con Bitcoin, está incluso en el mundo del deporte, están todos metidos en los raperos, todos los referentes. Nadal terminó el Open de Australia diciendo que ya tenía su parte en el metaverso con los NFTs. Entonces, sí es verdad que va a ser inevitable el amarillismo, entre otras cosas por el desconocimiento del entorno y porque estos desarrollos están poniendo nerviosas algunas verticales porque ven que no llegan. Sobre todo, pero no llegan de aquí. No es un tema... Entonces, y en velocidad. Ven riesgos y en velocidad, exacto. Entonces hay mucha tensión. Si a mí hay cosas que me preocupan, obviamente. Me preocupa la adopción del mainstream. Eso es como pasa siempre, porque los códigos iniciales se diluyen cuando se adopta algo por todo. Masivamente, sí. Masivamente. Pero sí creo en los nuevos constructores, en todas las personas que están construyendo estos entornos, incluso de forma anónima o colaborativa, que tienen unos valores y una forma de entender esos espacios de convivencia que, aunque asumen ciertos riesgos, prima la creatividad y priman los valores positivos que los negativos. Es decir, que los que están construyendo tienen muy claras las cosas. El miedo está fuera. Entonces, para romper esos miedos, como pasan los sesgos con el gaming, es jugar. Es entrar, entender, jugar. Y quédate tranquilo que tu hijo no está haciendo nada malo. Y es un tema como pasa con el gaming, el problema no lo tienen los niños, lo tienen los padres. Y para concluir, si hay algo que sí me preocupa mucho, es la distancia que están poniendo las grandes corporaciones con respecto a los estados. Y estamos hablando de un tema de descentralización y planteémonos hasta qué punto va a ser necesaria, salvo que el Estado, que va a tardar, la administración pública va a tardar en entrar por su volumen, primero porque nuestros políticos, nuestros gobernantes a todos los niveles no entienden de esto. Entonces, la distancia entre la velocidad a la que se está construyendo y la presencia o la adaptación de estos entornos por parte de la administración pública se va a dilatar. Se va a hacer más amplia. Totalmente. Gestiones geopolíticas, tensión geopolítica entre China, Estados Unidos, Europa, que nos hacen más débiles. Y 3, que la gente más jovencita no entiende de si yo no interactúo contigo por tu nacionalidad. Claro. No hay pasaportes en este lugar. Es que vas a estar interactuando con un avatar. Con lo cual debilita todavía más lo que entendemos nosotros por la organización estructurada del Estado regulación. Y las regulaciones. Entonces,
tú entras en Roblox, entras en estos lugares y puedes estar interactuando hasta con un coreano del norte, que también está. Pero no le preguntas por su nacionalidad. Hay barreras mentales que llevan también a determinadas estructuras que nos hacen menos dependientes, y veremos cuál es la evolución. Fíjate que ¿Tenemos? quizás solamente por puntualizar, solamente un riesgo que sí que pueda ser real es que en el apartado físico, las adquisiciones físicas en el offline son más tardías, son más complejas. Es decir, tú para comprar algo tienes que entrar en la tienda, tienes que ir a la tienda, tienes que entrar en la tienda. La forma de archivar en una tienda física requiere de una inversión de mucho tiempo para verlo todo. Si lo quieres ver todas las opciones, en cambio en digital no. En digital te puedes sentar en tu silla, acceder directamente a todo el catálogo, incluso rápidamente poder poner el perfil de lo que estás buscando y recibir 30 segundos, el 100% de la información que estás buscando. Entonces, sí que puede haber un punto ahí de la compra compulsiva, que al ser 100% digital sea mucho más fácil hacer compulsivo. Como la pasa a Zara online, claro. Es casi como lo que hacen los supermercados, que te ponen los productos 100% compulsivos al lado de la caja, porque saben que cuando llegas a la caja un 20% pues mira, más de etiqueta. Pues cojo las pilas, cojo tal, que son temas de no lo había pensado, no había venido por esto. Esa parte sí que puede tener un elemento a controlar y a regular. Y lo estaba pensando justo ahora en base a lo que decía Javier, porque con mi hija sí que he tenido que tener unas cuantas conversaciones alrededor de simplemente porque lo veas no significa que lo debas comprar en ese momento. Que entra... Y ahí digitalmente es más difícil controlar. ¿Tenemos preguntas? ¿Podemos empezar a compartirlas, Ana? Sí, muchísimas gracias por todo lo que habéis comentado hasta ahora. Ya estamos llegando al final y tenemos un par de preguntas. Tenemos a Juan que nos pregunta: ¿creéis que el metaverso va a ayudar a reducir las diferencias sociales o por el contrario las va a incrementar? Creo que ya lo respondí. Está, ¿no? Implicito. Sí, lo que decías. Vamos, lo que decía Javi ahora es exactamente eso. Creo que y en el gaming sin duda es el caso. Las diferencias sociales de raza, de sexo, que nosotros ahora son parte de nuestra conversación diaria porque estamos viendo físicamente a la otra persona, en cambio en digital no. O sea, no son totalmente terciarias y secundarias en importancia, lo cual creo que es muy chulo. Probablemente también esa pregunta puede venir derivada de este boom de cuando tú estás en alguno de estos metaversos o en estas realidades y vas con un NFT. Justo iba a entonces decir, dices, esa es la palabra, esa ojo, es la clave. Es verdad que las generaciones alfa ya no diferencian, saben si están en un servidor coreano, ¿no? A mí mi hija me dice, ¿debo estar en un servidor coreano? Y yo, pues tú sabrás. Pero ellos no diferencian tanto, están interactuando con alguien que les da igual la raza, la clase, pero sí están identificando, esta tiene un unicornio milenario. Exacto. Este tiene un unicornio, en el caso que yo percibo. O en nuestro caso, por ejemplo, cuando entras en Twitter y ya ves que el simbolito ya no es redondo, sino ya es hexagonal. Uy, este tiene un NFT. Exacto. Entonces, puede ser, y si es un NFT de los más escasos que hay, sabes que esa persona se ha podido gastar miles de dólares. O cientos de miles de dólares o millones de dólares en ese NFT. Por lo tanto, la respuesta sería las dos cosas. No vamos a diferenciar por lo que antes se diferenciaba, raza, lugar y tal. A lo mejor sí va a haber ese entorno de eres parte o no de mi comunidad, si llevas o no en tu avatar este componente. Los NFTs no serán y no están siendo solamente artículos de consumo. Ajá. Es decir, habrán dos formas de adquirir NFTs legendarios, por así decirlo. La primera, a base de haber hecho algo determinado, o sea, una gincana digital en el cual para conseguir este NFT, tanto las marcas como los propios juegos están ya poniendo una serie de retos que te diferencian por haber hecho una serie de cosas dentro del metaverso. Exacto. Y conseguir, pues, por ejemplo, hacer de Sherpa digital, de ayudar a gente dentro de un juego, por ejemplo.
o adquirirlos económicamente. Y estarán a la par, creo. O sea, no será solamente la adquisición, sino puedes ganar, adquisición. como dices tú, como bien experto del mundo del crypto gaming. Y de hecho, como en el mundo físico, la simbología y el estatus también va a estar presente. Pues claro. Es que detrás de esos avatares hay personas. Claro. Y claro, obviamente habrá comunidades cerradas, como las está viendo y tal. Pero sí abro un abanico, o sea, sí lanzo un mensaje positivo que estas generaciones sí que van a ligar parte de sus movimientos, de sus transacciones económicas a un propósito. Sí. Que en la vida real es más complejo también, siempre, aparte que es un tema de confianza, ¿no? De cuánto si compro este artículo se va destinado a una ONG. Siempre hay como, no lo sé, pero aquí sí. Aquí sí lo van a valorar y analizar y contrastar. Correcto, a través de blockchain dices, yo digo, de estas compras, de este ítem digital y tal, se va el 1%. Que eso es también abro un campo de exploración para las ONGs, que también están presentes. Es decir, que no solo el mundo empresarial, sino que el activismo y la presencia y las causas también van a estar implícitas, porque se van a dar hasta refugiados digitales. Es que habrá también refugiados dentro de metaversos y habrá situaciones similares y presos y habrá situaciones y habrá personas a las que cuidar también en estos metaversos, ¿no? Entonces se abren abanicos también muy más bonitos. Preguntas. Tenemos un último comentario y ya vamos a ir cerrando, de Pablo, que se nos adelanta y ya empieza a pensar en las posibles reglas de comportamiento que hay que empezar a pensar o en las posibles leyes, regulaciones, etcétera, dentro del metaverso. Igual que, o para evitar a lo mejor algunos de los errores en los que hemos caído con las redes sociales. ¿Qué pensáis de esto? Pues sin duda alguna, cuando comentaba Susana las nuevas profesiones, entre ellas está el legal tech, o sea, legal, ciberseguridad y obviamente habrá regulación, pero la mejor regulación es la que sale de los propios usuarios. Claro. Sí, yo en eso creo que se están autorregulando y de los discursos, yo hago mucho hincapié con esto, de escuchar a los creadores de los metaversos ya existentes, a personas que están teorizando sobre el metaverso, hay una diferencia brutal. Están en otra historia. Toda esta gente que está construyendo, pues, sin duda alguna son conscientes de que tarde o temprano va a llegar la regulación, etc. Pero creo que hay demasiada prisa y demasiado incertidumbre, demasiado miedo y se quiere meter mano ya en esto. Creo que es pronto. La urgencia. Creo que es pronto. El FOMO. Ana, ¿tenemos algo más? ¿Alguna pregunta a los atrevidos que están aquí con nosotros? Tenemos aquí una pregunta, te paso el micrófono. Hola, mira, quería haceros, son dos preguntitas, una muy corta y otra a ver cómo lo veis vosotros. Por un lado, cuando decíais la parte de los peligros o de los miedos que podía haber, que siempre es la parte amarillista que nos gusta, y cuando acaban de nombrar la parte de regulación, yo, como madre de ahora, mi hija tiene 3 años, sí que lo que veo es que, como decís que es un espacio de convivencia, yo no entrar en el metaverso, sí que creo que es necesario, los padres somos los primeros que no hemos sabido vivir en ese espacio de convivencia, con esos nuevos valores, esas nuevas reglas. Creo que nos faltan tablas quizás o acudir a más ponencias como estas para saber cómo educar a nuestros hijos o cómo esos valores los van a encontrar en ese mundo, y creo que hay una parte también tú decías, de gobernanza o de ética por diseño, que debe empapar todas estas nuevas realidades, y que creo que tienen que surgir nuevas profesiones relacionadas ya no con la parte regulatoria, sino con esa parte de, no de proteger también, sobre todo, temas relacionados ya con infancia o determinados colectivos. Entonces, para ver cómo veis eso, que estas nuevas profesiones, y ya la segunda pregunta, que esta es para que me digáis vosotros el futurible. Habéis hablado sobre todo de temas pues de compra y venta de cosas específicas, de productos de lujo. ¿Cómo lo veis en los servicios profesionales, como podría ser consultoría, abogacía? ¿Cómo veis el metaverso? ¿Cómo veis su aplicación? Porque sí que han entrado en el tema del blockchain, pero en estas nuevas servicios profesionales,
¿Lo veis? ¿Van a entrar? ¿Creéis que necesita un cambio cultural más fuerte el cliente? Saber vuestra opinión. Y excelente toda la exposición y muchas gracias. Gracias. Pues yo, como padre, estoy igual que Susana. Y muchas veces te encuentras en esa tesitura de decir, bueno, lo que ahora que involucro el bien más preciado no digital que tengo, son mis hijos, si las teorías que uno va creando luego a la hora de aplicarlas, cuando ella sale a más, que juega con la hija de Susana, curiosamente, pero ¿qué es la esperanza que tengo? Y digo esperanza porque no por ser romántico, sino porque veo que la parte tecnológica está detrás y avanza en esa dirección. Creo que eventualmente el mayor miedo que tenemos es el anonimato digital. Es decir, pensamos en que hay X, Y, también hay mucho amarillismo en esto, hay una parte realista, pero también hay una parte muy amarillista. Y en la parte offline, como no lo vemos tanto de la misma forma, porque estamos acostumbrados a leer esas noticias de una forma más asidua, cuando las oímos en digital nos asustamos más, pero tengo la esperanza que el anonimato digital vaya desapareciendo. O más controlado. O sea, más controlado, pero yo espero que no entremos en un formato de control gubernamental. Yo de verdad espero que seamos capaces que esto salga desde el usuario y las reglas las propongan los usuarios, pero no desde un anonimato. Creo que blockchain es probablemente la solución a esto. Llegará un momento en el que sea muy difícil de una forma anónima circular en el metaverso. Y hacer aquello que no. De todas maneras, ya como de madre a madre. Yo creí que yo con mi hija la iba a tener súper controlada. Vamos, dije, está bien, las redes siempre van a ir más por delante de ti. O sea, olvídate. Ese control digital, si viene con algo, como dice Marc, gracias a blockchain vamos a poder al malo pararle más. Yo como madre, si me permites un consejo, y lo que yo trabajo y creo que me está funcionando bien, es desde los valores. Yo le explico a mi hija antes el cuidado que tiene que tener. Tienes que tener esa conversación con ella. Tienes que explicarle cómo funciona el algoritmo de TikTok. Y a ti como madre te toca, como decía antes Javier, baja tú al barro, métete en TikTok, date de alta como si fueses una niña de 11 años, a ver qué hace TikTok, qué te ofrece. Ahora métete como otro usuario, como un señor de 50. ¿Te está dando opciones a ver vídeos de niñas de 10 años en camiseta? Eso es lo que le tienes que explicar. Intenta que tu hija cuanto antes entienda cómo está funcionando ese algoritmo y vaya con los valores. Nosotras cuando éramos, tú eres más joven que yo, pero yo me acuerdo en mi época, el amarillismo era las cadenas de televisión, los niños no pueden ver la tele tanto tiempo. Habíamos pasado de 2 canales a 50 y decían, les va a explotar la cabeza, ¿no? Vamos a un mundo distópico, ¿no? Entonces ahí, en ese sentido, son los valores más que la tecnología. Físico, quizás el mundo físico dentro es más peligroso. Sin duda alguna. O sea, es más peligroso un machete físico que y por digital. responder y terminamos, si os parece, todas las profesiones van a tener cabida en este universo. Hay profesores dando clase en el metaverso, ¿vale? Ahí ya tienes. Ahora, no te vayas de aquí sin saber que todas las profesiones van a tener que cambiar el rol, que es lo que estábamos diciendo antes. Ya no, olvídate ya no tienes que. Ahora hay abogados que pican código en Solidity. Ese cambio de no tienes por qué seguir haciendo lo mismo, sino aprovecha lo que te da la tecnología para cambiar y aportar tu creatividad, porque como hemos dicho antes, las grandes compañías van a tener cada vez más amenaza gracias a las nuevas tecnologías. Gracias por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas y ya llegamos al final. Había un comentario sobre el Omniverso y efectivamente hemos tenido un cambio de última hora y hemos tenido que posponer, y esto nos da la oportunidad de hacer una segunda sesión de la cual os informaremos en breve sobre el Omniverso. Así que quedaros ahí pendientes porque vamos a tener en breve otro Immune Exchange sobre el Omniverso. Y simplemente daros muchísimas gracias a todos los que habéis venido en presencial, a todos los que estáis ahí online todavía conectados,
y por supuesto a nuestros 3 super speakers, Marc, Javier y Susana. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por compartir. Gracias.